ofrezco la palabra, señor secretario, para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, boletín 12.192-25. Oficio de su excelencia presidente de la República, con el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda. Excusa del defensor nacional, señor Andrés Manqui, que no podrá estar presente en esta sesión debido a que compromisos contraídos con antelación, y en su representación asistirá la abogada del Departamento de Estudios, señora Claudia Castelletti, junto al asesor legislativo, don Francisco Geise, y minuta de la Defensoría Penal Pública sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Boletín 13.688-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a la señora y señores parlamentarios. Quiero informarle, secretario, que para efectos de la asistencia está presente en sala la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Torrealba y el diputado Fuenzalida. Y el diputado Calisto, por supuesto. Hasta ahí vamos bien. Perfecto, presidente. Están los invitados, por si acaso. Bien. Disculpe, hay un Miguel Ángel Calisto que quiere entrar también por el... Soy yo, no sé si puedo estar en dos... No. El don de la ubicuidad no lo tiene usted, por muy santo que se estime, presidente. ¿Puedo estar en las dos vías o no, secretario? No. Se puede producir un acople, no lo tengo claro. Ah, perfecto, ya, evito. Con un Calisto nos basta. Ya. Hago entrar a los invitados entonces, presidente. Presidente, antes de que haga entrar a los invitados, dentro de puntos varios, yo le quería hacer una solicitud, presidente. Sí, por favor, le ofrezco la palabra, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, dirigirme también a toda la comisión. Yo sé que es algo que vamos a compartir todos los integrantes de esta comisión. El tema del narcotráfico es un tema que no ha asolado, sino que sigue de manera constante en pandemia. Es un tema urgente, es un tema que nos complica a todos y a todas en nuestras comunidades, en nuestro país. Y efectivamente, como Comisión de Seguridad hemos tenido otras materias que tratar, pero el narcotráfico no ha dado tregua en la pandemia, como les decía, y yo creo que es importante y sería importante, y eso le quiero proponer, presidente, el poder tener una sesión donde tanto Carabineros y PDI nos puedan informar qué medidas se han adoptado, de qué recursos disponen y de qué manera se está trabajando justamente en enfrentar este tema. Lo digo a propósito de no solo del conocimiento que uno tiene en su comunidad, en nuestras comunas, sino que a nivel nacional, en la prensa, profusamente se ha podido exponer las internaciones de cargamento de droga, que ya no son solo por burreros en la frontera, por los aeropuertos, que eso está disminuido, sino que los grandes contrabandos que se ingresan de droga al país a través de, sobre todo, los puertos. Y eso ha sido materia de noticia. Y eso es preocupante, presidente. Yo creo que como Comisión de Seguridad Pública debemos tener una sesión donde no solo la PDI y Carabineros, sino me parece importante la Directemar, en tanto que está a cargo del cumplimiento de la norma en los puertos de nuestro país, nos pudiera informar cuál es la situación. Y eso es lo que le quiero proponer, presidente, que celebremos una sesión para que estas instituciones den cuenta de esta problemática, de los recursos que disponen, sobre todo, y quiero hacer ese hincapié, presidente, en el entendido que el presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda lo pretende desarrollar en base cero, y nos encantaría saber qué recursos disponen nuestras policías para poder controlar estos cargamentos de droga. Yo creo que ahí vamos a coincidir con muchos de los parlamentarios, y que sea también en una sesión secreta, presidente. Yo creo que es un tema
que como Comisión de Seguridad Pública no podemos obviar, todo lo contrario es nuestra obligación poder tener conocimiento de eso, poder avanzar en los distintos proyectos de ley sobre la materia y también sensibilizar a nuestras distintas bancadas respecto de los recursos que se disponen para el combate a la droga, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al diputado Torrealba. Puntos varios, luego tomamos acuerdo. Gracias, presidente. Oigan, ni que estuviéramos telepáticamente conectados con el diputado Leiva, tenía exactamente la misma preocupación. Y resulta de que el gobierno presentó la ley de narcotráfico el día 16 de junio en la Comisión de Constitución, que por lo demás la Comisión de Constitución no solamente tiene la ley de narcotráfico, sino que tiene el nuevo retiro del 10%, tiene la rebaja parlamentario y tiene una serie de proyectos de la más variada gama que algunos tienen más urgencias que otros para el presidente, pero bueno, este proyecto de narcotráfico se empieza recién a ver el día de mañana, tengo entendido, en la Comisión de Constitución. Yo conversé el día de ayer con el diputado Walker para ver si él tenía la disponibilidad de poder liberar ese proyecto y que lo viera esta Comisión de Seguridad Ciudadana, no porque tengamos menos pega, pero creo que es un tema relevante y es de seguridad ciudadana y que nosotros podemos acelerar muchísimo dada la carga de trabajo que tiene la Comisión de Constitución. Entonces quería pedirle, presidente, de que ojalá se hicieran todas las gestiones con el presidente de la Comisión de Constitución para que ese proyecto fuera traspasado a esta comisión. Muchas gracias, diputado Torrealba. Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia para luego tomar acuerdo. El diputado Díaz está pidiendo la palabra, presidente, también. Sí, también. Telemáticamente. Él está contra luz, por eso no se ve. El diputado Urrutia está solicitando la palabra, le ofrezco la palabra. Luego el diputado Díaz. Sí, le sugiero al diputado Díaz, porque él pidió la palabra antes que yo, pero que puede levantar la mano a través del sistema. Acá abajo. Ahí lo hizo. Ah, ya, es que estaba aleteando y se veía que se movía, pero no. Yo creo que es mejor hacerlo a través del sistema, es más ordenado. Además se ve el orden de las personas. Yo me quiero sumar y concuerdo plenamente lo dicho por el diputado Leiva. La verdad es que lo que está ocurriendo en los puertos de Chile, no solamente en los puertos de la quinta región, Valparaíso y San Antonio, donde han recalado permanentemente buques que después han sido sorprendidos con droga en otros puertos, tanto del continente como de la costa este y oeste de Estados Unidos, es muy preocupante. Recientemente en Mejillones fue descubierto hace poco, en el mes de agosto, un buque que no solamente traía cerca de 2.000 millones en drogas, sino además en armamento de grueso calibre. Por lo tanto, presuntamente destinado a narcotraficantes. Por lo tanto, yo creo que es importante, y a raíz de la ley de presupuesto, citar a las autoridades que ha mencionado el diputado Leiva y poder preguntarles con qué medios cuentan para combatir, por qué esto se ha ido incrementando, cuáles son las falencias, las debilidades que tienen estas instituciones, y no ver en ningún caso mermados sus ingresos durante la aprobación de la nueva ley de presupuesto, porque todos sabemos lo peligroso que es el narcotráfico y lo alarmante que han sido las cifras, como han ido aumentando. Así que concuerdo plenamente lo dicho por el diputado Leiva, y yo también me sumo a eso y pido que por favor en una pronta sesión sean citados las autoridades que se han mencionado para poder tratar este tema. Muchas gracias, diputado Urrutia. Le ofrezco la palabra al diputado Díaz. Sobre el punto Gracias. entiendo, ¿cierto? Sí, gracias, presidente. Saludar a todas y todos, los diputados, diputadas, la Secretaría de Informática. Agradecerle al diputado Urrutia por sus sabios consejos respecto de la utilización del sistema informático. Veo que es un millennial en estas cosas, yo voy a aprender mucho de él. Y coincidir plenamente con lo que planteó el diputado Leiva. Yo creo que este es un tema bien preocupante. Yo planteé el lunes pasado una situación que afecta al Cerro Placeres. Aquí vemos dos diputados del mismo distrito. Probablemente Osvaldo ha escuchado lo mismo que yo, en Valparaíso, en San Antonio, en el Quisco, en el Tabo. Los vecinos saben perfectamente quiénes son los que venden las drogas. Los vecinos saben perfectamente que las policías saben quiénes venden las drogas. Los vecinos saben perfectamente cuántos disparos al aire significa que la droga llegó. Y sin embargo persiguen una baja eficacia en el combate al narcotráfico. Y yo agregaría, eso sí, a lo que dice el diputado Leiva, que le pidamos a Carabineros, a la PDI y se sería bueno invitar al Ministerio del Interior y a la Fiscalía en esta sesión especial que oportunamente propone el diputado Leiva,
que agreguen un tema más, que es de la primera importancia, que es la captura, la infiltración de las instituciones por parte del narcotráfico. Sabemos que ese es una herramienta, una estrategia que utiliza el narcotráfico para protegerse y proteger sus negocios. Y yo creo que es fundamental tener un diagnóstico de cuál es la percepción que tienen nuestras instituciones a cargo del combate de los delitos en esta materia. Creo que es bien, bien fundamental porque solo en la medida en que estemos alerta, como lo ha planteado muy bien el diputado Leiva, el diputado Rutia, el diputado Torrealba, nos va a permitir no evitar algo que ocurre, porque ocurre, no hay ningún país que esté libre de esto. El tema es ser capaces de percibirlo, de percatarse y de tomar las medidas y no dejar que esto se desborde a un nivel que luego lo haga incontrolable. Yo solo termino diciendo que un gobernador de la provincia de Valparaíso me decía que esto puede ser un prejuicio, pero yo estoy dispuesto a sostenerlo cuando venga la reunión, que a veces prefería Carabineros los servicios policiales de estadio que los servicios policiales vinculados al narcotráfico por la imposibilidad de combatirlo. Yo creo que esa imposibilidad de combatirlo no puede ser un piso ni un techo para la acción del Estado en materia de combate al narcotráfico, así que adhiero plenamente a lo que ha dicho el diputado Leiva y quienes lo han secundado. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Díaz, tomando en cuenta las intervenciones de las señoras y señores parlamentarios, vamos a acordar de manera unánime, entiendo, esta sesión secreta, me lo señaló el diputado Leiva, ¿no es cierto? Perfecto. Yo creo que sí, es pertinente, ¿sí? Presidente, sí. Y yo complementaría, si les parece, tomamos acuerdo de esta comisión, de esta sesión especial. Presidente, para que sea secreta la sesión, y quisiera agregar, si me permite, la situación que hoy día ocurre en La Pintana. Yo hace 2 días conversé con la alcaldesa de La Pintana, que hoy día está con amenaza directa y que por supuesto hoy día necesita protección policial. Hay una situación muy compleja y yo creo que sería muy bueno escuchar también su testimonio, su planteamiento. Ella ha planteado que hay algunos proyectos de ley que están estancados en el Congreso, que es importante agilizarlos en materia de narcotráfico, y uno de ellos justamente el que señala el diputado Torrealba. Pero primero voy a tomar acuerdo respecto a esta sesión especial. ¿Se les parece? Acordados los términos señalados, señor secretario. Y efectivamente, de acuerdo a lo señalado por el diputado Torrealba, hay un proyecto en la Comisión de Constitución que establece normas sobre comiso de bienes por delitos de narcotráfico y otras adecuaciones, que ya se aprobó, entiendo, en general en la Comisión de Constitución. Y claro, ahí vamos a tener que ver, secretario, no sé qué nos sugiere usted, pero yo hablé con el diputado Walker y está absolutamente disponible, si es que nosotros lo solicitamos, a poder trasladar este proyecto a la Comisión de Seguridad. Y también algunos integrantes de la comisión. Acá también está el diputado Alessandri y el diputado Fuenzalida, que son parte de la Comisión de Constitución. No sé si les parece, pero podríamos tomar un acuerdo, si les parece a los parlamentarios, solicitar formalmente que ese proyecto pueda ser abordado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Presidente, ¿te puedo hacer un punto? Lo que sí, pasa, señor secretario. Como lo aprobó en general la comisión, tenemos que esperar que lo despache y después que pase, en vez de que pase a la sala, que pase a nuestra comisión. Pues está aprobado en general. Perfecto. ¿No tiene que pasar por la comisión, por el acuerdo de la Comisión de Constitución? No, pues la sala es la soberana, la sala es la que tiene que decir. Bien, si le parece entonces solicitamos. Bien, ¿se acuerda entonces? Bien, ahora continuamos. Perdón, para precisar, presidente, para no tener problemas después, cuando las sesiones son secretas, se requiere de los 2/3 de los miembros en ejercicio de la comisión. Tendrían que estar 9 personas de acuerdo para que la sesión sea secreta, o parte de ella secreta. Yo creo que hay quórum. Para que deje tomado el acuerdo enseguida. Hay quórum, secretario, ahí nos encargamos desde la Secretaría de poder coordinar la asistencia de los señores parlamentarios. No, si la asistencia da lo mismo, si es para que tenga el carácter de secreto. Perfecto. Para adoptar el acuerdo. Si les parece, ¿se acuerda? Si hay 9, sí, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, perfecto. Es secreta la sesión. Bien, yo lo último, antes de iniciar la sesión de hoy, quiero señalar, hay un punto en la cuenta donde se informó la discusión, la urgencia que ingresa el Ejecutivo
de discusión inmediata al proyecto de delitos informáticos. Yo quiero señalar que este proyecto que dimos cuenta la semana pasada es un proyecto que evidentemente cuenta con el respaldo de esta comisión, pero he conversado con el Ejecutivo para que le puedan bajar un poco la urgencia, porque no, si vamos a agilizar la tramitación, que aquí tengo la opinión en la sala del diputado Fuenzalida, en la oreja, pero vamos a solicitar al Ejecutivo que no ponga discusión inmediata, de manera que baje a urgencia suma, para poder abordar este tema y también poner algunas indicaciones de los parlamentarios que me parece que es absolutamente legítimo que se puedan abordar en la discusión. Pero vamos a hacer el lunes, así como me sugiere el diputado Fuenzalida, que tenemos que trabajar, y efectivamente para eso estamos, el día lunes vamos a hacer una sesión, yo diría, maratónica, donde vamos a escuchar a la gran cantidad, yo diría a todos, si es que así le parece, secretario, que pueda contactar a los invitados para... ¿Cuántos son? 11. Teníamos comprometido a 4, que eran las autoridades más derechos digitales. El Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado. Ya, pero mire, tomemos acuerdo, secretario, para poder abordar, para recibir a todos los invitados que tengan que ver con delitos informáticos para el día lunes, para abordarlo durante esa jornada, tomando en cuenta la urgencia que en este minuto tenemos. Si bien yo creo que el Ejecutivo va a bajar la urgencia, creo que a mí lo que me interesa es tener el tiempo para ofrecer una semana a lo menos para que los parlamentarios puedan hacer indicaciones. Así que, si les parece a las señoras y señores parlamentarios... Con limitación de tiempo para los invitados, que eso lo deje claro, presidente. Que sean... Sí, por supuesto. El lunes vamos a hacer una sesión maratónica para recibir a todos los invitados de delito informático, de manera que poder avanzar. Así es. Ah, ya. ¿Se acuerda entonces? Bien. Oh, sí, el horario, presidente, de 5 y media, de 5 a 7 y media, lo dejamos en ese horario. Sí. Ya. ¿A las 8? ¿Hasta las 8? No, es que hay comisiones antes. Hay parlamentarios que tienen comisiones a las 3. Bien, secretario. Por último, prorroga, no hay problema. Ya. Sí, bueno, le pido las disculpas a nuestros invitados que seguramente están esperando. La sesión de hoy tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida, Marcelo Díaz, y de las diputadas señora Paulina Núñez, Maite Orsini y Gael Yomans, y de la exdiputada Marcela Sabat, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar la revictimización. Boletín 13.688-25, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos tenemos invitado hoy día al señor fiscal nacional, pero entiendo que envió excusa, ¿no es cierto, señor secretario? No, el fiscal nacional está. Ah, perfecto. Don Jorge Aute está presente. Perfecto. Entonces, si está por ahí el señor fiscal nacional. Así es, efectivamente. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le ofrezco la palabra para poder referirse a este proyecto y le agradecemos, por supuesto, su tiempo para poder acompañarnos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad que el Ministerio Público valora ya este proyecto, ya que como lo indica el propio mensaje parlamentario, ya es necesario abordar un ámbito ya de particular relevancia en nuestra convivencia social, y que es la violencia ejercida ya en contra de las mujeres, y particularmente, ¿no es cierto?, ya dentro de esta violencia, la que dice relación con la violencia también de carácter sexual en todas sus manifestaciones. Todos los estados han consensuado la necesidad de tener una legislación acorde a la necesidad de protección ya de la mujer en estos ámbitos. Así, ¿no es cierto?, nos encontramos con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿ya?, contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir
y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la Convención de Belén do Pará. ¿Ya? Ambas convenciones que, señor presidente, reafirman las obligaciones que tienen los estados respecto a la erradicación de los prejuicios y estereotipos, ya que resultan absolutamente discriminatorios y están orientados naturalmente a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. En consecuencia, valoramos muy positivamente este proyecto. Sin embargo, tenemos algunas observaciones respecto a las cuales hoy día me acompaña la directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, doña Imay Ortiz, y la gerenta de la División de Víctimas y Testigos, doña Erika Mayra, quienes se pueden referir en particular algunas observaciones que tenemos tanto en materia penal como algunas modificaciones al Código Procesal Penal como a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Así, tenemos algunas observaciones en materia de las normas que regulan ya el auxilio o, ¿no es cierto?, ya el participar en términos de responsabilidad, de atribuirle responsabilidad penal a personas que tienen participación o de algún modo, ¿no es cierto?, ya tienen responsabilidad en el suicidio de una determinada mujer, atendida las condiciones previas a las cuales se ha encontrado producto de la acción ya de determinadas personas. Ahí tenemos ya algunas observaciones también en lo que se relaciona con la prescripción que se plantea en el proyecto de ley, donde efectivamente hoy día hay normas que regulan claramente ya la prescripción y estarían, a nuestro juicio, de más en este proyecto, ya como también la extensión de la prescripción a un solo ya delito, ya de un simple delito, aplicarle una pena de crimen. También nos preocupa, ya y luego se podrán extender, como les digo, las personas que han estudiado con mayor detalle el tema, esta posibilidad de tener acceso a, o la obligación de usar el sistema de entrevistas video grabadas en este tipo de investigaciones penales. La verdad es que hoy por hoy las entrevistas video grabadas que están focalizadas en las investigaciones relativas, ¿no?, a niños, niñas y adolescentes han significado al Ministerio Público un esfuerzo enorme y no tenemos nosotros las capacidades suficientes como para eventualmente hacernos cargo de entrevistas video grabadas de personas adultas sin que ello viniera acompañada del reforzamiento necesario ya en términos de los recursos que se requiere para ello. Por otro lado, también en materia de atención de víctimas, ya hay alguna norma, ¿no es cierto?, que indica que modificaría la ley orgánica del Ministerio Público, obligándonos a atender a la víctima dentro de las 24 horas siguientes, y luego se da una posibilidad que puedan concurrir al juez de garantía. No entendemos mucho la razón ya por qué se establece esa norma. Pero bueno, en fin, yo creo que la particularidad de nuestras observaciones ya podrá hacerse cargo con mucho mayor detalle, mucho mayor conocimiento, ya Imay Ortiz y Erika Mayra, pero lo que yo quisiera destacar es que valoramos absolutamente ya el proyecto y particularmente la orientación que él sigue. Nosotros en el Ministerio Público hace ya algunos pocos años que transformamos, ¿no es cierto?, ya nuestra unidad o le incorporamos, ¿no es cierto?, a la unidad de derechos humanos, ya la violencia de género y también, ¿no es cierto?, ya de los delitos sexuales. Primitivamente era una unidad especializada solo en delitos sexuales y ahora incorporamos como una temática especial la violencia de género. En consecuencia hay ahí un compromiso especial del Ministerio Público en lo que es relación con la investigación y la persecución de este tipo de delitos que se cometen en contra, ¿no es cierto?, de las mujeres en razón, ¿no es cierto?, de su género. En consecuencia valoramos muy especialmente, digamos, este proyecto, pero como le reitero, tenemos algunas observaciones que podrán hacerlas ver doña Imay Ortiz y doña Erika Mayra, si usted así lo estima, presidente, y si es el momento oportuno para hacerlo, o lo haremos después en el momento que ustedes nos indiquen. Pero, les reitero, valoramos el proyecto, tenemos algunas observaciones ya respecto al mismo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Jorge Abbott, fiscal nacional. Gracias por acompañarnos.
Y por lo usted señalado, le ofrezco la palabra a la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, señora Imay Ortiz. Le pido que podamos ajustarnos al tiempo. ¿Cuánto, secretario? No más de 10 minutos. Perfecto. No más de 10 minutos. Muchas gracias, señora Imay Ortiz. Le ofrezco la palabra. Perfecto, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a seguir la misma estructura para nuestras observaciones que tiene el proyecto. Respecto de la propuesta de modificar el Código Penal y de agregar al número 7 del artículo 11 un nuevo párrafo, en el sentido de que no podrá aplicarse esta atenuante a los delitos que ahí se indican. En general, no se observan mayores dificultades en la incorporación de una regla en este sentido, de tenor similar a la reciente incorporación del artículo 390 quinquies del Código Penal a través de la ley 21.212, que excluye la atenuante de responsabilidad del numeral 5 del artículo 11 tratándose del delito de femicidio. Ahora bien, la atenuante de procurar con celo reparar el mal causado no se aplica generalmente en los delitos a los que está referido este proyecto de ley, por lo que la verdad es que no tendría un mayor impacto en la protección de las víctimas de estos delitos. Y por otra parte, creemos que, si no obstante lo anterior, se toma la decisión de aprobarla, por una cuestión de técnica legislativa, pareciera mejor que una norma en este sentido se contemple en la regulación de la parte especial del Código Penal, incorporándola en el párrafo 7, séptimo del título séptimo del libro segundo del Código, que aborda una serie de disposiciones que son comunes a los dos párrafos que configuran los tipos en general que atentan contra la indemnidad sexual de las personas. En segundo lugar, respecto de la propuesta de agregar en el artículo 69 la extensión por el delito, la frase que dice, especialmente si a propósito del mismo la víctima cometiera suicidio. Mediante la incorporación de esta disposición, lo que se busca finalmente es que el juez considere en su razonamiento al momento de la determinación del quantum exacto de la pena las circunstancias de que la víctima se haya suicidado para efectos de determinar la extensión del mal causado por el delito. Respecto a esto, consideramos relevante observar dos cuestiones. Lo primero es que en los términos en que está redactada la disposición tendría aplicación para la comisión de cualquier delito, no solo respecto del catálogo de delitos sexuales considerado en gran parte de este proyecto de ley. Y segundo, en la práctica, la norma parece ser de compleja y difícil acreditación en juicio, pues se debe probar que el suicidio de la víctima se produjo como consecuencia del delito sufrido con anterioridad. Y en este sentido hay que tener presente que la decisión de una persona de poner fin a su vida es una cuestión compleja que puede obedecer a múltiples causas, por lo que una averiguación de este tipo requerirá de medios de prueba como pericias sociales, psicológicas o psiquiátricas, y también, de alguna manera, esto podría también significar una victimización secundaria respecto, ya no en este caso de la víctima, porque no va a estar, pero sí de su familia, ¿no? En la medida en que se va a tener que exponer probablemente todo su historial social, psicológico, etcétera, necesariamente para poder acreditar que este suicidio fue como consecuencia del delito. En cuanto, luego se propone agregar un nuevo artículo 13.6 sexíes del siguiente tenor: las acciones penales derivadas de los delitos contemplados en los artículos 365 bis y 366 inciso y primero segundo prescriben en el plazo de 10 años. Algunas cuestiones respecto de esto. Con relación a la prescripción de la acción penal del delito de abuso sexual agravado del numeral del artículo 665, numeral primero bis del Código, o sea, 365 bis, numeral primero, esta ya está en los 10 años, por lo que una norma en este sentido resulta respecto de dicho delito superfluo. En los otros numerales, segundo y tercero del artículo 365 bis, tratándose de víctimas que siempre serán menores de 18 años, la acción penal no prescribe de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 bis del Código Penal, por lo que esta modificación es innecesaria. Cuestión similar ocurre respecto al delito de abuso sexual de mayor de 14 años y menor de 18 años con las circunstancias del estupro, es decir, artículo 366, inciso segundo, ya que la acción penal respecto de dicho delito no prescribe, pues la víctima será siempre menor de edad, resultando innecesaria también una norma en este sentido.
Solo va a tener utilidad una regla en este sentido respecto al delito de abuso sexual de mayor de 14 años con las circunstancias de la violación, artículo 366, inciso primero, cometida en contra de una persona mayor de 18 años, por tener una pena de presidio menor en su grado máximo y un plazo de prescripción de 5 años conforme al artículo 94. Creemos que la incorporación de esta norma va a generar una distorsión penológica respecto del resto de las figuras del Código Penal, pues sería el único simple delito cometido contra personas adultas que prescriben 10 años. Por ello, y a objeto de dotar de coherencia técnica legislativa, la alternativa que se propone a esta comisión es esperar el resultado del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, que está en el boletín 11714-07, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, que ya está bastante avanzado, la verdad, y que incorpora modificaciones a los delitos de estupro y violación, en el que sin duda se efectuarán revisiones de los delitos de abuso sexual del artículo 366, inciso primero, pudiendo modificarse las penas asociadas y resultando, por lo tanto, innecesaria una disposición en este sentido. Respecto de la modificación propuesta al artículo 393, entendemos que el propósito de esta disposición es superar la discusión que existe en la doctrina respecto de si el actual texto del artículo 393 castigue también a quien induce a otro a cometer suicidio, estableciendo expresamente este castigo. Sin embargo, la redacción que se propone parece exigir que la conducta de instigación esté acompañada además de un conocimiento especial. Esto es, de las vulnerabilidades físicas o psíquicas de la víctima, o que se valga de otras características o circunstancias análogas a esta. Ello sin duda resultará en una carga probatoria particularmente exigente, lo que haría de la disposición prácticamente inaplicable, generando además una expectativa respecto de las familias de las víctimas que han sufrido o que están viviendo una situación similar que finalmente no va a lograr cumplir. Se propone en cambio una redacción más simple y operativa en términos similares al actual artículo 143 del Código Penal español, que señala: el que induzca a otro para que se suicide sufrirá la pena de prisión menor en su grado medio máximo si se efectúa la muerte. En cualquier caso, y como ya hemos señalado, la decretación de esta figura penal requerirá de medios de prueba tales como pericias sociales, psicológicas o psiquiátricas, que actualmente no existen en nuestros auxiliares de justicia. En cuanto a las modificaciones al Código Procesal Penal, en la modificación concreta del artículo 109, agréguese una nueva letra G. Pedimos que esta sea comentado especialmente por la gerente de la División de Víctimas y Testigos, ya que actualmente se encuentra a cargo de la implementación de la ley de entrevista videograbada y, por supuesto, ella les podrá dar con mucho más conocimiento de causa las dificultades de una norma como esta. Respecto concretamente modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, respecto a la modificación que está en el artículo 20 de la Ley 19.640, que señala que de cualquier manera cualquier persona podrá solicitar información a la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, etcétera. Entendemos que en relación al primero de los incisos propuestos en el proyecto, que entrega derecho a toda persona a solicitar directamente información a la División de Atención a Víctimas y Testigos, en relación a las prestaciones entregadas a víctimas de delitos sexuales, creemos que se trata de información personal sensible en los términos de la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personales y que no corresponde su divulgación a cualquier persona que lo requiera. Especialmente en este tipo de delito en que se va a afectar la dignidad de las personas, se debe velar por el resguardo de la intimidad de sus datos, por lo que llama la atención la propuesta de una norma en los términos señalados, o a lo mejor es poco clara o nosotros no la logramos comprender. En cuanto al inciso segundo, no vemos la necesidad de incorporar una obligación en este sentido, ni menos de la necesidad de informar al juez de garantía la imposibilidad de poder tomar contacto con la víctima, porque el juez de garantía carece de cualquier atribución para realizar algún tipo de diligencia o prestación que cuente con dicha información. Una disposición en este sentido parece, la verdad, de alguna manera desconocer el funcionamiento y el diseño institucional del sistema procesal vigente y de las facultades realmente que tienen hoy día los jueces de garantía. Otras modificaciones respecto a la modificación que se propone al artículo 4,
que señala Grace el inciso segundo del artículo 33 de la ley 19.733 sobre libertades de opinión, información, etcétera. Sin perjuicio de no ser competencia de esta institución, creemos que la incorporación de los tipos penales específicos que se proponen resulta innecesaria, pues los delitos que se detallan ya se encuentran comprendidos en la norma vigente. Es más, lo único que se conseguiría al hacer hincapié en estos delitos es restarle importancia al resguardo de la información de víctimas del delito de abuso sexual, por sorpresa, el artículo 366, inciso primero, que finalmente ha resultado ser el único excluido del catálogo propuesto, lo que no parece coherente con el fundamento del proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Imay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Le ofrezco también la palabra a la señora Erika Mayra, gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos. ¿Nos acompaña, cierto? Sí. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente de la sala. Muy agradecidos de la invitación. En particular, me interesa poder comentar la reforma que se plantea al artículo 109 del Código Procesal Penal. Desde ya decirles que desde la División de Atención de Víctimas y Testigos, desde la Fiscalía Nacional, nos parece muy importante avanzar en normas que puedan evitar la victimización secundaria de las mujeres en estos contextos en relación a estos delitos. Pero es importante tener presente todo lo que implica la implementación y los recursos asociados a una reforma de esta naturaleza. Y en este sentido, poder ilustrarles de manera precisa en relación a lo que implica la implementación de la Ley 21.057 y la demanda que pudiera haber de entrevistas investigativas para entender si el sistema es capaz de soportar esta demanda y las reformas que requeriría, no solo desde el punto de vista de hacer operativa esta ley o esta forma de entrevista para las mujeres víctimas de delitos sexuales, sino de cómo esto debiera estar acompañado, si se aprobara, de una reforma en cuanto a la dotación de personal asociado a estas funciones. Y aquí les pido especial paciencia y atención porque hay muchos aspectos que es necesario analizar. Desde el punto de vista de la Ley 21.057, en relación a las víctimas, niños, niñas y adolescentes, la reforma de esta ley se preparó para una demanda de un máximo histórico de 28.000 causas anuales. En este sentido, el promedio es de 25.000 causas de niños, niñas y adolescentes anuales para todo el territorio nacional. Desde ese punto de vista, lo que se hizo para la implementación de esta ley y lo que se continúa haciendo, porque estamos en plena fase de implementación, como ustedes sabrán, se encuentra plenamente vigente la ley en 6 regiones y entra en vigencia en la segunda etapa de implementación el 3 de junio del año 2021 y el 3 de octubre del año 2022 en las regiones de la tercera etapa. Pero lo que se ha hecho es entonces calcular la demanda de entrevistas investigativas para los niños, niñas y adolescentes de los delitos del catálogo de la ley. Por lo tanto, se han generado y se están generando de aquí al término de la implementación la cantidad de entrevistadores necesarios para absorber esa demanda, es decir, la atención de 25.000 niños anuales. Y por lo tanto, esa demanda se calcula en 434 entrevistadores del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Quisiera llamarles la atención en este sentido respecto de que la formación de los entrevistadores implica un proceso que está establecido por ley que genera la necesidad de que ellos cursen un curso inicial de formación especializada que les permita adquirir la técnica de entrevista investigativa basada en el protocolo de NICH y que requiere muchísimas instancias de trabajo práctico y de ensayo porque los entrevistadores deben conocer, en primer lugar, la técnica de entrevista, es decir, cómo se pregunta, qué se puede preguntar, cómo se generan esas preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, combinación de preguntas. Tienen que conocer sobre psicología forense, sobre desarrollo evolutivo de los niños. En este caso tendrían que recibir una formación especial respecto de la fenomenología que afecta a las víctimas de delitos sexuales, mujeres adultas, ¿no es cierto? Y también a las formas de preguntar.
tienen que conocer sobre victimización secundaria y, en fin, una serie de conocimientos muy específicos que se adquieren en este curso, cuyos contenidos también están dispuestos por la ley y por el reglamento. Luego, además, requieren ingresar a un programa de formación continuo de manera permanente, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, para siempre, mientras ejerzan la función de entrevistadores. Para contarles respecto de la formación de los entrevistadores, que es muy específica, técnica y que finalmente son acreditados por el Ministerio de Justicia, les puedo decir que la capacidad de formación de entrevistadores de las instituciones que deben proveer de este recurso al sistema de justicia criminal es de 60 anuales por parte del Ministerio Público y históricamente han sido formados 36 anuales por Carabineros de Chile y 36 anuales por la PDI, por el nivel técnico que se requiere en su formación, el tiempo de formación y además los recursos asociados de, por ejemplo, traslados, viáticos, generación de los cursos. Además, esto requiere la generación adicional de instructores de entrevista investigativa, recurso que por su especialización también es muy escaso. Por lo tanto, también tendrían que pensar ustedes en generar recursos asociados no solo a la generación de nuevos entrevistadores que puedan absorber una demanda en relación a las causas de mujeres víctimas de delitos sexuales de la reforma que están proponiendo, que sería alrededor de un promedio de 7.000 víctimas anuales más, considerando además los niños, que son 25.000 anuales, ¿no es cierto? Tendría que considerar entonces la capacidad de formación de las instituciones que cuentan normalmente por el nivel de especificidad, especialidad de los instructores, con un promedio de 3 instructores por institución. Por lo tanto, esos también son recursos que habría que evaluar para poder implementar responsablemente una reforma de la naturaleza que se está planteando acá. Por otro lado, también habría que tener presente, como les decía, que esto implicaría un aumento de dotación y en este sentido habría que modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, porque como ustedes saben, esta ley contempla una planta fija de funcionarios y fiscales respecto de la cual nosotros no podemos aumentarla por otras vías. Y en este sentido, habría que considerar cuántos entrevistadores más se requiere para poder implementar esta reforma y aumentar la dotación de la Fiscalía de Chile para proveer ese servicio. Lo mismo en relación a la dotación de instructores. Por otro lado, es necesario tener presente que se requiere para poder realizar esta reforma construir mayores salas de entrevista investigativa. El Ministerio Público ha realizado para la Ley 21.057 la cantidad de 40 salas de entrevista investigativa y está pendiente la realización de las salas de entrevista investigativa para la tercera etapa de implementación, lo que ha implicado un número de recursos económicos y financieros muy importantes, porque hay que habilitar salas o construirlas y además hay que dotarlas de los implementos tecnológicos para generar la videograbación de la entrevista investigativa, así como todo su soporte, el mobiliario adecuado, porque todos los requisitos que tiene una sala de entrevista investigativa también están dispuestos y establecidos en la ley, es decir, hasta la puerta, y en el reglamento, perdón, es decir, hasta la puerta de la sala de entrevista investigativa tiene especificaciones técnicas que no es la puerta que uno tiene en su casa ni en la sala del Congreso, sino que es una puerta especial que genera condiciones acústicas de privacidad especiales, solamente por ponerles un ejemplo en ese sentido. Por otra parte, es relevante que tengan presente que la ley genera funciones especiales para la unidad de víctimas y testigos de cada Fiscalía Regional, que implica la realización por parte de los funcionarios de URAVIT en forma exclusiva del trámite de evaluación previa, es decir, de contactar a la víctima para verificar si está en condiciones psicológicas y físicas de participar en una entrevista investigativa. Para esa función tampoco se otorgó ninguna dotación específica, es una función esencial porque permite evitar la victimización secundaria, determinar si una persona puede participar en el momento en que se encuentra emocional y físico, ¿no es cierto?, en una diligencia de investigación, y por lo tanto también es necesario que eso sea tenido en cuenta.
Además, en ese contexto se genera también una situación de evaluación de riesgo de la situación de los niños, niñas y adolescentes. El símil debiera ser, ¿no es cierto?, si lo vamos a hacer, queremos hacer una reforma adecuada, ¿no es cierto?, en relación a las mujeres. Pero para esto necesitamos efectivamente un aumento de dotación. Para ser precisos, actualmente la Fiscalía de Chile, que atiende, por ejemplo, solamente en casos de niños, niñas y adolescentes, 25.000 casos anuales, y en casos de mujeres, en caso de violencia intrafamiliar, alrededor de 140.000 casos anuales, solo contamos con 153 profesionales en las unidades de víctimas de las fiscalías regionales para todo el país. Desde ya con ese número ustedes se dan cuenta que es bastante difícil poder extender un servicio adecuado y completo para las víctimas que ustedes están pensando en este proyecto de ley. Por otro lado, y por último, en relación a la implementación de la Ley 21.057 y cómo repercutiría esta reforma que se está proponiendo en este proyecto en la operación de la ley y de la Fiscalía de Chile y de las policías también, por supuesto, hay que tener presente que la Ley 21.057, como genera una diligencia especial que es la entrevista investigativa, genera a su vez la necesidad de un nuevo sistema de almacenamiento y custodia de las entrevistas investigativas, que es una evidencia virtual, ¿no es cierto? Y por lo tanto generó la necesidad de crear este nuevo sistema de almacenamiento y custodia con servidores especiales para almacenar las entrevistas investigativas, lo que implicó un esfuerzo económico muy importante. Asimismo, crea 4 roles asociados a estas funciones. El rol del encargado de almacenamiento y custodia, el rol del encargado de sala de entrevista con una serie de responsabilidades asociadas a la generación de la entrevista investigativa, a su almacenamiento, el encargado de distorsión de las entrevistas investigativas, toda vez que cuando se requiere copia de las entrevistas no se pueden entregar de manera íntegra a las personas que lo soliciten, sino que hay que distorsionarlas, lo que implica un tiempo de trabajo adicional y que no estaba considerado, que es por lo menos igual o superior al tiempo de la entrevista investigativa más el tiempo de edición, y también el encargado de disco duro externo. Por lo tanto, en ese sentido también es necesaria actualmente, todo lo que les estoy mencionando hace necesaria una generación de dotación adicional hoy día. Más aún lo va a hacer si es que esta ley se extiende a las víctimas mujeres adultas de delitos sexuales. En este sentido, es como en términos generales lo que se les puede aportar en relación al artículo 109, y a la ley 21.057. En relación a la procedencia de las medidas de protección también que se indica, nos parece... Quería señalarle, Erika, que ya cumplió el tiempo, pero le dejamos los minutos para terminar. Muchas gracias. Es muy breve lo que voy a decir en relación al artículo 109 bis. Nos parece que es posible, pero como bien decía la directora de la Unidad de Derechos Humanos, también se contemplan medidas de protección especiales en la Ley de Violencia Integral y por lo tanto habría que armonizar lo que allí se dispone, pero nos parecen adecuadas en principio lo que se estableció en la propuesta del 109 bis. Y por último, en relación al artículo 20, a la modificación al artículo 20 de la ley orgánica, comentarles que la División de Atención a Víctimas y Testigos está sujeta, igual que toda la Fiscalía de Chile, a la ley de transparencia. Por lo tanto, en la medida que se nos pide información en el marco de esa ley, es posible entregarla. Y en segundo término, por supuesto, como dijo doña Imay Ortiz, si se nos pide información respecto de víctimas o casos específicos, estamos sujetos a las normas generales del Código Procesal Penal que establece que esos antecedentes son secretos para terceros ajenos a los procedimientos. Y finalmente, por último, en relación a la necesidad de contactar y tomar, contacto con las víctimas dentro de 24 horas de una vez que se genera la denuncia, y la comunicación a los al juez de garantía, solamente señalar que por lo mismo, en relación a la dotación y a las cargas preexistentes, creemos que es difícil poder generar esa posibilidad, asegurarla. Sin perjuicio de ello, las víctimas en general reciben contacto por las unidades de víctimas, en particular las víctimas de violencia intrafamiliar, y también nos cabe la duda, como bien señaló doña Imay Ortiz, de cuál sería la necesidad o la gestión operativa
eficiente que generaría la comunicación al juez de garantía, entendiendo que esa norma además es una norma de procedimiento, debiera estar inserta en alguna forma en el Código Procesal Penal. No se entiende por qué se plantea esto en la ley orgánica ni cuál es su consecuencia operativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika Mayra, y también a Imay Ortiz, y por supuesto al fiscal nacional Jorge Abot por las intervenciones y sus comentarios respecto de este proyecto. Ahora continuamos con nuestros invitados en la sesión para abordar este proyecto respecto a mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Le ofrezco la palabra al representante del Defensor Nacional, el defensor ha mandado las excusas, Andrés Manque, y en su representación está la abogada del Departamento de Estudios, señora Claudia Castelli, junto al asesor legislativo, señor Francisco Geise. No sé quién de los representantes de la Defensoría va a tomar la palabra, o le ofrezco un tiempo a cada uno. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los diputados y diputadas presentes, así como a usted, también al señor fiscal nacional y a su equipo. Con Claudia Castelletti vamos a solicitar poder intervenir los dos, en el sentido de que lo que vamos a hacer, además, vamos a ahorrar mucho tiempo, porque quizás esta es una de las oportunidades en las cuales tenemos más coincidencia con el Ministerio Público. Estamos casi con un 80%, diría yo, de acuerdo en estas materias. No lo sorprenda, señor fiscal nacional, que así sea. Pero entonces yo le solicitaría si Claudia Castelletti puede iniciar la intervención. Ella va a explicar el contexto desde el cual surgen nuestras observaciones y luego nos repartiríamos lo que son las observaciones específicas respecto del proyecto, las que se van a limitar a lo que son modificaciones al Código Penal y modificaciones al Código Procesal Penal. Bien, muchas gracias, señor Geise. Entonces le ofrezco la palabra a doña Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría. Luego también a usted, don Francisco, y les pido, por supuesto, que nos podamos ajustar al tiempo. Señora Castelletti, tiene la palabra. Buenas tardes y agradezco al señor presidente y a las señoras y señores diputados que nos han invitado a la sesión. Y bueno, en nombre de la institución a la que represento, quiero primero partir diciendo que la Defensoría tiene un compromiso institucional con los derechos humanos y con el resguardo, y más bien con la prohibición de la violencia contra la mujer, que es lo más importante, entendiendo que se trata de una violencia estructural y que nos afecta por el solo hecho de ser mujeres de una manera desproporcionada. Ahora, en ese contexto, nosotros queríamos partir diciendo que necesitamos un cambio estructural en torno al disfrute igualitario de los derechos. Y de ahí a que creemos de la prevención. Lo que nosotros queremos como institución, o lo que nos gustaría, o lo que anhelamos como institución, es que nunca tuviéramos que defender un caso de violencia contra la mujer. No porque nos neguemos a defender a quienes son imputados por estos delitos, sino porque no existan en la sociedad. Y creemos que para eso necesitamos poner un eje mucho más relevante en la prevención, es decir, que no se realicen, no se ejecuten esos actos más que en sancionarlos. En ese sentido, recordar que las observaciones generales del Comité de la CEDAW, tanto 19 como 35, el reciente 35, nos obligan a una serie de políticas públicas de prevención, protección, de juicio y castigo, por supuesto, pero también de reparación, de debida diligencia, de políticas públicas y su financiamiento. Y, por tanto, poner el énfasis en que el derecho penal no disuade, por desgracia. Distintas investigaciones criminológicas feministas han puesto el punto en que el quantum de la pena no genera disuasión alguna, o si es que ésta existe, es tan menor que no es posible ser evaluada a través de los mecanismos de evaluación, digamos, no es posible ser diferenciada. Y que, claro, entendemos también que el derecho penal tiene un valor simbólico comunicacional en torno a la transmisión de valores sociales, pero que también es muy restringido, porque no nos hemos puesto, al parecer, de acuerdo en cómo transmitir esos nuevos valores sociales a la sociedad más que a través del derecho penal.
En definitiva, digamos, toda esta parte general es para llamar la atención en que de verdad no queremos más violencia, pero la pena o su quantum no generará el cambio que estamos buscando ni que las mujeres en Chile nos merecemos. Eso como primer contexto. En relación a las modificaciones específicas al Código Penal, en particular en relación a la reparación, a las propuestas de modificación en relación a la reparación del mal causado, creemos que esta propuesta va a generar un problema estructural en torno a otros delitos que son mucho más graves y que también tienen como medios comisivos la violencia sexual, como por ejemplo la tortura, como otros, por ejemplo, los de trata y tráfico de personas. Entonces, va a generar que se aplique a delitos menos graves, o sea, entendiendo que son delitos graves también, digamos, pero que son menos graves que estos otros que acabo de señalar, y no digamos, específicamente a todo lo que se refiere a la violencia sexual contra la mujer o contra personas en una situación de vulnerabilidad. Segundo, decir que esta atenuante no se aplica automáticamente, y tal como decía la abogada Maya Ortiz, casi no se aplican este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque además el juez, al momento de dictar sentencia, debe justificar el por qué la considera celosa y del mal y reparatoria. También entendemos que, en tercer lugar, que el arrepentimiento y la reparación son elementos que el sistema jurídico debe favorecer y que debe esperar, porque en muchos casos, además, es la víctima la que necesita un tipo de reparación. No solo, digamos, psicológica, de los efectos propios del delito, sino que en muchos casos ella también podría esperar una reparación económica que pudiera servirle para, de alguna forma, mitigar el daño que ya se le ha causado. Por tanto, es una atenuante que se reconoce y se aplica ampliamente en el derecho comparable, ¿no? Y finalmente, en relación al tema de la reparación del mal causado, decir que el artículo 11, número 7 del Código Penal tiene dos atenuantes distintas. Una, en la que hemos estado hablando, la procurar con celo reparar el mal causado, pero segundo, contiene también la de procurar impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Y entendemos que esta segunda, o eliminar esta segunda, podría incentivar resultados más perversos. Piensen, siempre los casos de manual son con otros delitos, pero pensemos, por ejemplo, una mujer que ha sido violada en un lugar de muy lejano acceso y que ha sufrido alguna lesión que le impida acercarse a un lugar para pedir ayuda. Si es que el imputado se arrepiente y logra llevarla a un lugar en que ella pueda sí solicitar la ayuda de reparación médica inmediata, creemos que es un elemento que ha de ser considerado porque efectivamente eliminar esta segunda posibilidad puede incentivar resultados aún más perversos que los que pudieran ganarse con la eliminación de la primera parte de la atenuante. En relación a la modificación del artículo 69 en relación a la extensión del mal causado, nosotros como defensa entendemos que este criterio ya puede ser usado al momento de evaluarse la extensión del mal causado. O sea, ya es aplicable, porque efectivamente el juez debe justificar por qué dentro de un determinado grado ya aplica el máximo o el mínimo de ese grado. Y finalmente, señalar que entendemos también que el limitarla solo podría alcanzar a los hechos que objetivamente son imputables a ese comportamiento, que genera una dificultad de prueba muy alta, porque tienes que probar que la causa única y directa es, digamos, esa consecuencia que se establece en el proyecto de ley. Y en relación a la inducción al suicidio, señalar que, primero, esta es una figura que en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos son impunes y que particularmente lo que nos interesa es que una de las dos hipótesis de abuso alternativas que se establecen en el proyecto, creemos que le falta alguna descripción. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son esas otras causas análogas? No nos queda muy clara y creemos que podría afectar el principio de legalidad.
Bueno, eso en relación a las modificaciones, a la primera parte de las modificaciones, les agradezco que me hayan escuchado. Me gustaría que mi compañero Francisco Geise pudiera proseguir. Bien, le ofrezco la palabra a don Francisco Geise. Muchas gracias, presidente. Vamos a referirnos brevemente al resto de las modificaciones al Código Penal, en primer lugar, principalmente a lo que se refiere a la prescripción. Como ya se ha dicho, el proyecto agrega un nuevo artículo 366 sexis, que dice: las acciones penales derivadas de los delitos contemplados en los artículos 365 bis y 366, inciso primero y segundo, prescribirán en el plazo de 10 años. Es decir, lo que se intenta es una prescripción de 10 años para estos delitos. Ya el Ministerio Público se refirió al verdadero alcance de esta disposición. ¿Por qué? Porque la verdadera extensión de esta disposición es que se aplica, en realidad, en definitiva, se limita a los casos de abuso sexual contemplados en los incisos primero y tercero del artículo 366 del Código Penal, y solo en aquellos casos en que la víctima fuese mayor de edad, casos en que el plazo de prescripción de la acción penal se ampliaría desde 5 a 10 años. Son solamente esos casos a los cuales se refiere. Ya el Ministerio Público señaló cuáles eran los casos que se excluían, que eran todos casos, ¿no es cierto?, en que las víctimas son menores de edad. Y por lo tanto, casos respecto de los cuales no hay prescripción, son imprescriptibles, tal como lo aprobó el Congreso recientemente. Ahora, hay que partir de la base de que la aplicación en estos casos sería una aplicación bastante limitada, y también de que a nuestro juicio esta se trata de una ampliación que parece excesiva, si se considera que la penalidad, y ya se señaló también por el Ministerio Público, aplicada, la máxima penalidad que se aplica en estos casos es la de presidio menor en su grado máximo. Y los delitos son acciones sexuales que son distintas del acceso carnal. Entonces nos encontramos ante una situación en la cual podemos llegar a una cierta desproporción desde el punto de vista del plazo de prescripción. ¿Por qué el argumento principal que se podría, digamos, argumentar respecto de la ampliación de la prescripción es el tema de la denuncia tardía, que es un tema que se discutió mucho durante la discusión del proyecto que declaró imprescriptible los delitos sexuales contra menores? Pero la verdad es que en estos casos, a nuestro juicio, y tal como también lo dijo, creo, el Ministerio Público, se estaría generando una falsa expectativa a las víctimas. Transcurridos 8 o 9 años, porque a esa extensión se puede llegar, ¿no es cierto?, después de la comisión de un delito de este tipo, es muy difícil que haya suficiente evidencia para condenar. Y además hay que considerar otro tema que a nuestro juicio es el más importante también. La prescripción tiene un sentido, quiere dar certidumbre desde el punto de vista que el juicio oral, para que haya una condena, tiene que irse más allá de toda duda razonable, no se efectúa de forma excesivamente tardía. Y por lo tanto, a nuestro juicio, tanto a la víctima como al imputado, muchas veces una disposición como esta puede ser perjudicial. No nos olvidemos que el imputado o el acusado pueden ser inocentes. Respecto a la inducción al suicidio, ya se refirió Claudia Castelletti, y respecto de las entrevistas grabadas en video. Fue muy acucioso y detallado el informe del Ministerio Público respecto del impacto que esto significaría desde el punto de vista de infraestructura, de entrevistadores, etc. Nosotros, por eso voy a acotarme, en la minuta están todos nuestros argumentos, entiendo que fue distribuida por la Secretaría nuestra minuta, pero ¿qué ocurre con esto? El proyecto faculta a las víctimas adultas de los delitos sexuales del título sexto del libro segundo del Código Penal, con excepción de la figura 365, a solicitar la realización de entrevistas grabadas en video de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 21.057, que regula las entrevistas videograbadas, un procedimiento que está destinado a evitar la revictimización
de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales. Y también, hay que agregarlo, otros delitos graves como la sustracción de menores, lesiones graves. Lo primero que hay que señalar es que se intenta introducir una modificación para ser aplicable a la ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas a las víctimas de una serie de delitos, entre los cuales están el 362, el 363, el 365, etcétera, todos los cuales tienen como víctimas a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes. Y como son personas menores de edad, víctimas personas menores de edad, a ellos les es aplicable la ley de entrevistas videograbadas. Es decir, en realidad no tendría sentido la inclusión de todos estos delitos dentro del catálogo que se señala. ¿A qué se limitaría entonces la aplicación de la ley de entrevistas videograbadas? A los delitos contemplados en los artículos 361, 365 bis, número 1, y 366, inciso primero, siempre y cuando la víctima sea mayor de edad, ¿no es cierto? Ahora, esto por una parte, digamos desde el punto de vista más bien formal o de inclusión de delitos. La principal observación nuestra, y para esto nos tenemos que remontarnos un poco a lo que fue la discusión sobre la ley de entrevistas videograbadas. ¿Qué ocurre con la entrevista videograbada? Hay en juego dos derechos fundamentales, dos derechos humanos, por así decir. El del niño, niña y adolescente a no ser revictimizado, a que se respete su dignidad. Pero también, por supuesto, el del imputado y el acusado, su acceso a un debido proceso y a un derecho de defensa que realmente se pueda ejecutar. Esta fue una larga discusión. Se llegó a un equilibrio, creo yo, entre ambos intereses, entre ambos derechos, que se logró en gran medida y que a nuestro juicio está bien, está empezando a operar, tal como se señaló aquí, incluso tuvo de una gran complejidad su operación, y hay una ley que fue recientemente aprobada por el Congreso Nacional que pospuso su aplicación como consecuencia de la pandemia y de otras dificultades hasta más allá de mediados del año 2022, en algunas regiones del país. Pues bien, ¿qué ocurre con el sistema de entrevista videograbada? Que exige una aplicación integral. La verdad es que este es un sistema y no se explica bien en el proyecto qué es lo que se quiere realmente aplicar. ¿Se quiere aplicar solo la entrevista videograbada y tal como se señala en el proyecto cuando lo solicita los intervinientes o cuando lo solicita la víctima? Eso va en contra de lo que es el sistema mismo de entrevistas videograbadas. El sistema de entrevistas videograbadas, para poder, por así decir, resguardar los derechos de todos los intervinientes, lo que hace es establecer un sistema en el cual se resguarda la integridad del adolescente. ¿Cómo? Minimizando el número de entrevistas. Centralmente son una entrevista investigativa y una entrevista judicial. Eso también es una garantía para el imputado, porque no tenemos múltiples entrevistas que se repiten. Hay acceso a la entrevista videograbada, no acceso a la ejecución directa, pero sí acceso posterior a la grabación, por lo tanto se conoce y se puede de alguna manera controlar lo que está ocurriendo dentro de la investigación. Y la entrevista... Don Francisco, le doy los tiempos finales para poder cerrar su intervención. Perfecto, perfecto. Lo que queremos decir en el fondo, este es un sistema integral que tiene que aplicarse integralmente. Esto no queda claro, no existe la infraestructura, se requerirían sin lugar a dudas fondos, ¿no es cierto?, para poder aplicar esto, y eso requeriría, a nuestro juicio, también el patrocinio del Ejecutivo. No nos parece realmente, nos acoplamos a los argumentos que ha señalado el Ministerio Público sobre esta materia. El resto de los argumentos respecto a la ley de entrevistas videograbadas, ustedes las pueden ver dentro de lo que es la minuta que les adjuntamos. En un minuto me refiero a las medidas de protección especiales. Estas medidas de protección especiales están agregadas a un nuevo artículo 109 bis del Código Procesal Penal,
son medidas de protección especiales para víctimas de delitos sexuales. Me remito a la minuta. La verdad es que a muchos de los delitos que allí se contemplan, lo primero que tenemos que decir es que gran parte, por lo menos 4 de las medidas que se contemplan, las que corresponden a las letras A, B, C, D del artículo propuesto, son una copia textual de las contempladas en el artículo 24 de la Ley de Entrevistas Videograbadas. Y por lo tanto, se aplican a todas las víctimas menores de edad. Y por lo tanto, también tenemos aquí que la aplicación, que tendríamos que restringir el catálogo necesariamente. Y respecto de lo que se refiere a una de ellas, que es la letra G, decretar algunas medidas establecidas en el artículo 308 de este código para favorecer su declaración judicial, entre los cuales está la deposición por videoconferencia. Hay una cierta contradicción con lo que se propone respecto de la ley de entrevistas videograbadas, y al mismo tiempo hay un problema, es que se trata de imponer de manera imperativa, es decir, el juez deberá, dice, y el artículo 308 lo establece como una facultad del juez. A nuestro juicio esto desvirtúa, y también doy por repetidos los argumentos respecto de las entrevistas videograbadas que dimos recién. Muchas gracias, presidente. Como les dije, la minuta está a disposición de los señores parlamentarios. Muchas gracias, don Francisco Geise y dona Claudia Castelletti, ambos de la Defensoría Nacional. Les agradecemos su presentación. Y por supuesto, tal cual como lo ha dicho el señor Geise, solicito también a nuestros invitados de la Fiscalía que nos puedan hacer llegar también las presentaciones y las minutas para que puedan ser distribuidas y entregadas a las señoras y señores parlamentarios. Finalmente, y conforme a lo establecido en nuestro orden del día, para discutir el proyecto, escuchar a nuestros invitados respecto del proyecto para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, le ofrezco la palabra al director nacional de la Policía de Investigaciones, señor Héctor Espinosa. Pero viene un representante del director nacional, el jefe nacional de contra los delitos sexuales, prefecto, señor Alex Schwarzenegger Ramírez. Le ofrezco le ofrezco la palabra. Schwarzenberg, excúseme por favor. Está bien. No se preocupe, señor presidente. Schwarzenberg. Señor presidente, señora diputada, señores diputados, señor fiscal nacional, doña Imay, doña Erika, representante de la Defensoría, señor Geise, señora Castelletti, muy buenas tardes. Vengo en representación del señor director general y quisiera compartirles un PowerPoint muy breve de 8 láminas, aprovechando de valorar la invitación que se le ha hecho de agradecer la invitación que se le ha hecho a la BDI y de valorar esta iniciativa. Ahí está, se ve bien, hay que agrandarlo, ¿no? Se ve bien. Bueno, históricamente la violencia sexual en Chile ha tenido un comportamiento de distribución que la PDI ha podido observar a través del registro estadístico en la toma de las denuncias, que se caracteriza de la siguiente manera, de acuerdo a lo que vemos en esta lámina. La exposición está basada básicamente en datos estadísticos con los que cuenta la institución y un par de opiniones respecto de este proyecto. Aquí vemos un claro predominio de las víctimas de estos delitos, corresponden en su gran mayoría a personas del sexo femenino. Género femenino, esto podemos observarlo con más de 7.000 denuncias, 7.026 para ser más exacto, que la PDI recibió el año 2019 en nuestros cuarteles. De ese total, un 83% corresponde a personas del sexo femenino, tanto adultas, niños, niñas o adolescentes. Y solo el 17% correspondió a víctimas del sexo masculino. Género masculino, esto es una tendencia que se viene dando desde hace ya algunos años, como se demuestra en esta gráfica. Respecto del rango etario, lo podemos desagregar de la siguiente forma y se aprecia claramente aquí. Esta estadística nos muestra que existe un claro predominio en que las agresiones sexuales afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes, las cuales en los últimos años, esta muestra es desde 2017 al 2019,
muestra que el 54% corresponde a este grupo etario, y podemos señalar que las denuncias realizadas por los adultos y adultas, parte de ellas corresponde a víctimas que vivenciaron una vulneración sexual desde la infancia, y en su vida adulta se atreven ellos a denunciar. Nuestra jefatura realizó un seguimiento desde el año 2015 a la fecha, y en los últimos años las denuncias por delitos sexuales han tenido un aumento significativo, lamentablemente, y se puede evidenciar por los datos que nosotros teníamos que hay un incremento de un 101% en los delitos por agresiones sexuales. Respecto de esto, respecto de este aumento, podemos hipotetizar con algunos elementos. Pensamos que algunos de los factores que podría incidir en esto es que hay una mayor información disponible, que la sociedad tiene mayor información, las mujeres tienen mayor información, les permite además estar más informadas, más sensibilizadas con el tema, y lo que genera una mayor seguridad para poder acercarse a los cuarteles y denunciar. Por otra parte, teniendo a la vista que el comportamiento de los delitos sexuales en nuestra población afecta principalmente a las mujeres, me parece relevante esta iniciativa de proyecto de ley que pone el acento en políticas públicas dirigidas a los derechos de las víctimas más afectadas. En cuanto a la propuesta, lo que se aprecia como una fuente de potencial conflicto es que el tribunal debería considerar para la determinación de la pena si a propósito del delito la víctima cometiera suicidio. Lo problemático, desde la perspectiva de un detective, es que es el mecanismo para poder acreditar que el suicidio correspondió, fue a propósito de la comisión de este delito. Por otra parte, resulta complejo determinar el grado de influencia del delito en la decisión suicida de la víctima en términos probatorios. Nosotros, como auxiliares del Ministerio Público, nos preocupamos de poder aportar y entregar la mayor cantidad de antecedentes al respecto. En el numeral 5, en el mismo tenor de lo que acabo de expresar, se evidencia la misma dificultad para obtener elementos investigativos que determinen que el agresor o la agresora tuvo conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica y valiéndose de otras características o circunstancias análogas, digo, y que esto haya inducido a la otra persona al suicidio resultando su muerte, lo que tiene potentes inconvenientes procesales que permitan acreditar estas circunstancias. Respecto del tiempo considerar en la prescripción de los delitos mencionados, es importante tener presente que en los casos de adultos agredidos sexualmente en la infancia puede darse una violación retenida intencionalmente durante dicha etapa, ya sea por vergüenza, por culpa, por deseos de no herir a sus familiares, por miedo al rechazo familiar, inclusive a la incredulidad o por la creencia arraigada de que hablar sobre el abuso sufrido puede ser más traumático que guardar silencio. Y en este sentido, centrado en la protección a la víctima y siendo un delito que provoca un daño permanente en esta y su entorno cercano, que muchas veces lleva a una denuncia tardía, el elevar el plazo de prescripción de 5 o 10 años constituye un avance, pensamos, lo cual además podría significar un cambio y un alza importante en las develaciones de las personas afectadas, por lo que la ley debe prever que el sistema de justicia penal se prepare para estos efectos si se avanza en esta iniciativa. Tenemos nosotros casos levantados a través del Instituto de Criminología de la BI, en donde las develaciones se producen meses, años, incluso algunos décadas después de la comisión de los delitos. Además, es relevante tener en consideración que los estudios que existen al respecto sugieren que entre el 30 y el 80% de las víctimas no divulga antes de llegar a la edad adulta.
podemos indicar que respecto a las modificaciones para solicitar de entrevistas grabadas en video, tratándose de víctimas de delitos sexuales, la PDI ha sido una parte importante junto con otras instituciones, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Fundación Amparo Justicia, la cadena judicial, en la implementación de la ley número 21.057, que principalmente busca prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, incorporando la entrevista investigativa videograbada, además de otra serie de medidas que van en directo resguardo de las víctimas. La PDI para este propósito implementó un centro de entrevistas especialmente acondicionado para la atención de víctimas NNA, niños, niñas y adolescentes, que nos ha permitido observar los beneficios de la aplicación de la entrevista investigativa y que los puedo enumerar de la siguiente forma, aparecen en la diapositiva. Este registro audiovisual permite reservar el relato de la víctima evitando su contaminación. Hemos observado que, por otra parte, disminuye el número de entrevistas que se podrían realizar a la víctima, considerando que en la actualidad se entrevista a las víctimas un promedio de 7 veces, y la utilización de esta técnica ha permitido que sea entrevistada idealmente una oportunidad, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Además, nos permite obtener información objetiva, precisa y relevante para la investigación. Contribuye además a la prevención de la victimización secundaria o a la disminución. Disminuye además la posibilidad de retractación, que es un fenómeno que ocurre en los delitos sexuales. Los investigadores de delitos sexuales tienen conocimiento de esto. Finalmente permite el acceso íntegro al material, aportando de este modo al debido proceso un elemento fiel, un elemento de mucha transparencia. Estamos en las mismas condiciones, evidentemente, que todas las otras instituciones. Sin embargo, contamos en la ciudad de Santiago con el Centro de Entrevistas Investigativas Videograbadas. Nosotros no estamos con ley todavía, no está implementada. Sin embargo, desde que se materializó este centro dependiente de esta Jefatura Nacional, en Marcha Blanca hemos desarrollado 311 entrevistas investigativas y hemos podido apreciar también como datos estadísticos para los presentes que el 83% de las víctimas son mujeres, se mantiene la tendencia, y el 17% hombres. Sin embargo, es importante tener presente que la extensión de dicha norma abarca no solo la entrevista investigativa videograbada, sino que otra serie de cambios procesales, lo que implica que realizó una homologación de una norma tan específica y diseñada para niños, niñas y adolescentes a víctimas mayores de edad, no se aprecia como lo más conveniente. Para la introducción de esta metodología es fundamental generar un diseño específico, basado en evidencia, tal como se realizó con la ley 21.057, pero con un enfoque de víctimas adultas, puesto que el aplicar la misma metodología pensaba a los niños podría generar dificultades en la implementación y principalmente en la aplicación, llevando a las instituciones que participamos de la implementación de, por ejemplo, la ley 21.057 a una aplicación inadecuada. No queremos cometer errores. En este mismo sentido, si bien nos parece excelente la iniciativa, tanto por la protección a las víctimas digo, como por el aporte técnico a la investigación, creemos que se deben considerar diversos elementos que son fundamentales si se continúa con esta iniciativa, tales como la formación tanto de los instructores, principalmente, quienes van a desarrollar la didáctica respectiva para lograr una correcta formación de los entrevistadores. Es muy específico. Nosotros, no solamente para los NNA, nos quedamos como institución con el curso que se requiere, sino que lo elevamos a diplomado con todo el diseño instruccional que para eso se necesita. Hay que considerar la capacitación del personal. Todo esto tiene un costo. La infraestructura técnica es muy importante, ya lo señaló con anterioridad doña Erika. Esto entre algunos elementos, la implementación de las salas. Hay que considerar, hay que prever, por ejemplo, que si se lograse avanzar en esto, que esta capacitación sea también por la modalidad B-Learning,
tuvimos algunos inconvenientes con la implementación actual porque no estaba considerada. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos a la vista si se quiere avanzar, como señalo en esta iniciativa. Esto, por lo tanto, implicaría una alta inversión de recursos para que las instituciones pudieran darle cumplimiento. Finalmente quisiera, aquí tengo un par de fotografías del centro de entrevista con el que cuenta la PDI, dependiente de esta Jefatura Nacional. Tenemos el acceso, tenemos una fotografía de la sala de espera, es un circuito. Aquí se cambia un paradigma completamente. Insistimos, la idea es muy buena, la valoramos, pero requiere de varios recaudos. Y aprovecho la instancia, señor presidente, para hacer una invitación, la extiendo a todos los presentes para que, si así lo estiman, concurran a nuestro centro de entrevista para que nosotros le podamos mostrar in situ en qué consiste este centro, en qué consiste el desarrollo de una entrevista videograbada y puedan así tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias al representante del Director Nacional de la Policía de Investigaciones, señor Alex Schwarzenberg Ramírez, es jefe nacional contra los delitos sexuales de la PDI. De acuerdo a lo que me informa el señor secretario, le ofrezco la palabra, señor secretario. Usted me señala que la comisión dura hasta las 7. Yo tengo en la minuta que es hasta las 7:30. Comenzamos a las 5:30. ¿Está bien, señor secretario? Presidente, está bien. Efectivamente, de 17:30 a 19 horas es el horario. Hay un error en la minuta. Perfecto, entonces les pido por favor 10 minutos de prórroga porque tengo solicitud de palabra de 2 parlamentarios. Si les parece, por favor, a los parlamentarios. Muy bien. Le ofrezco la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos nuestros invitados, reiterar los agradecimientos por participar, y le ofrezco la palabra a la diputada Maite Orsini, que es una de las diputadas mocionantes de este proyecto. Gracias. No, apaga tu... ¿Ahí sí? Sí. Ah, no, está acoplado. ¿Ahora sí? Sigue acoplado, diputado. Sigue el acople, debe ser un problema técnico de informática. No. Vamos a averiguar, pero no creo. Bien. Les pido por favor silencio. Le ofrezco la palabra al... el diputado ¿Ahora sí? Díaz. Ahí sí. Ahí sí, diputado Orsini. Gracias, presidente. Saludar y agradecer las exposiciones de los invitados, en particular la presentación de la PDI. Y quiero lamentar la presentación de Fiscalía y Defensoría con críticas que pareciera ser que no entienden la profundidad del problema. Porque pareciera que quieren tratar el problema de la violencia sexual, que como dijo la PDI es principalmente contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, como si fuese un delito de otra naturaleza o de cualquier otra naturaleza, sin entender el problema de fondo. Y el problema de fondo, presidente, son, primero, las cifras negras, la cantidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes que no denuncian, porque el sistema no les entrega las garantías suficientes para hacerlo. ¿Y eso qué hace? Hace que metamos bajo la alfombra un problema que está en todas partes, está en todas las clases sociales, en los barrios, en las escuelas. La violencia sexual, presidente, es una enfermedad que está presente en todos los espacios de nuestra sociedad y que no hay política pública que ha podido combatir esta problemática. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al fiscal nacional, ¿qué porcentaje de denuncias de violencia sexual terminan con una condena? No conozco la cifra exacta, pero sé que es menor al 5%. ¿Por qué? Porque probar una agresión sexual es muy difícil. ¿Por qué? Y acá me voy a otro punto que señalaba tanto la Fiscalía como la
como la Defensoría sobre la prescripción, diciendo que es excesivo aumentar la prescripción de los abusos sexuales. La violencia sexual no es un delito que por su naturaleza tienda a ser denunciado de inmediato, es un proceso. Y es un proceso por las condiciones culturales y por las condiciones institucionales. Hay mujeres a las que les toma 2, 3, 4, 5, 6, incluso reconocer que son víctimas de violencia sexual. El proceso es distinto, no es lo mismo que te roben un celular a ser víctima de una agresión sexual, sobre todo considerando, presidente, que en el mayor de los casos las agresiones sexuales vienen de los círculos más cercanos a las víctimas, de sus familias, de sus tíos, de sus profesores. No es fácil hacer esa denuncia. Y los tiempos son distintos a los tiempos de otros delitos. Y es por eso que tiene que considerarse un tiempo mayor para este tipo de delitos, porque tienen características distintas. ¿Qué más pasa? Como es tan difícil de probar este tipo de delitos, como la duda razonable, como se les trata, como a todos los demás delitos, y no hay un tratamiento distinto para estos delitos, ¿qué pasa? Hay muchos casos en los que después de una absolución, el victimario persigue a su víctima y se querella por una denuncia injuriosa, por haber tenido una absolución por falta de prueba. ¿Qué señal le damos a las mujeres cuando le decimos con campaña, vayan a denunciar, denuncien sus agresiones sexuales, bajemos las cifras negras? Si después existe esta herramienta, y por su intermedio, presidente, decirle a quien representaba la Defensoría, cuando hablaba que efectivamente existen derechos que se colisionan. Por ejemplo, cuando hablábamos de las entrevistas videograbadas, está por un lado el derecho al debido proceso y por otro lado el derecho a no ser revictimizada de la víctima. Y cuando hay derechos que se colisionan hay que ponderarlos. ¿Y sabe cuál es la respuesta a esa ponderación cuando se ha optado por el derecho a la defensa de los victimarios? La respuesta que las nuevas generaciones están dando, la falta de respuesta institucional, es la funa. Las jóvenes hoy día, las niñas, adolescentes, lo que están haciendo es, en vez de ir a la justicia, denunciar por las redes sociales. Y ahí sí que no hay debido proceso, presidente. Ahí sí que no hay presunción de inocencia, presidente. Y esa es la respuesta que se está naturalizando hoy día en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿queremos realmente resguardar el debido proceso? Entonces, entreguemos herramientas que permitan hacer viable una denuncia de violencia sexual. Entonces, presidente, creo realmente que tanto la Fiscalía como la Defensoría en sus intervenciones no están mirando el problema en su generalidad, sino que lo están mirando como si estuviésemos legislando sobre hurto o sobre otro tipo de delitos que son muy distintos en su naturaleza a los que estamos viendo el día de hoy. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Orsini. Le ofrezco la palabra finalmente al diputado Díaz, para luego ofrecerle la palabra al fiscal nacional, presidente, por la pregunta realizada por la diputada Orsini. Primero quisiera proponer que acogiéramos la invitación que nos hizo la PDI de visitar su centro de entrevistas videograbadas. Creo que sería una buena posibilidad de conocer en la práctica de qué estamos hablando cuando hablamos de entrevistas videograbadas. Lo segundo, agradecerle las intervenciones a todos quienes hoy día participaron, especialmente a la Fiscalía, a la Fiscalía, a la Defensoría Penal Pública, y por cierto a la PDI. Yo debo reconocer que estoy mucho más cercano de la exposición que hizo el prefecto Alex Schwarzenberg, pero guardo mayor respeto por don Jorge Abos, don Pancho Geise, la señora Mayra, la señora Castelletti, en fin. Pero tengo una duda bien estructural con lo que ellos han planteado. Siempre escucho que creo que hay que incluir en el comparado su observación a los distintos elementos que han planteado para efectos de ver que haya concordancia con otras normas. Pero quiero plantear una perspectiva que me deja, sobre todo el planteamiento de la señora Mayra. Es como un cúmulo de problemas. Como un cúmulo de problemas. No, es que tenemos este problema. Para ser bien honesto, me sonó a las excusas de los alumnos cuando tienen tarea. Quiero ser bien franco. No, es que necesitamos plata, no, es que necesitamos más edificios, que necesitamos... yo fui muchos años integrante de la Comisión de Constitución, tratamos muchas veces la necesidad del Ministerio Público, entregamos recursos extraordinarios, recursos suplementarios, y no puede ser que el argumento para tratar un tema y yo creo que aquí hay que pedirle al Ministerio Público y a la Defensoría que se hagan cargo de algo. Y es que la autopercepción de su rol en materia del combate y prevención y tratamiento de estos delitos en sede jurisdiccional es ampliamente cuestionada desde la sociedad civil, desde las instituciones jurídicas y especialmente desde las víctimas y sus familias.
el juicio respecto del desempeño del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública en esta materia es crítico, profundamente crítico. Profundamente crítico. En consecuencia, uno no puede venir aquí a decir, sí, miren, aparte de todos los problemas que hay, necesitamos 10.000 millones de pesos, porque me parece que ese no es lo que uno espera del Ministerio Público, eso que no es. Y yo lo que quiero decir, pues me sorprendió, era como una carrera de obstáculos, lo que nos decía la señora Mayra. Para hacer todo esto necesitamos más plata, más personal, hay que formar, que no sé qué, no sé cuánto, y resulta que después escuchamos al prefecto Schwarzenberg, yo entiendo que tiene menos recursos que información que el Ministerio Público, y lo vi con menos problemas. Entonces, yo pediría un poquito de voluntad respecto de eso, ¿no? De no poner, de no hacer como que hay tanto obstáculo que es imposible siquiera pensar en cómo mejorar la calidad de gestión del Ministerio Público en materia de delitos de violencia sexual. Don Francisco Geisel decía, no, lo que pasa es que para los menores ya están prescritos, los delitos ya se declaran imprescriptibles. Por cierto, por lo mismo estamos estableciendo una extensión del periodo de prescripción para los delitos para mayores de 18 años. Porque no quisimos en su momento agregar a los delitos que se declaran imprescriptibles, pero nos parece que la prescripción hoy día es muy corta. Entre otras cosas, y eso lo saben ustedes, mucho mejor que nosotros, muchísimo mejor que nosotros, porque denunciar una violación, un hecho de abuso sexual, requiere un proceso personal que es muy difícil, que necesariamente vaya acompañado de los tiempos que la ley establece en materia de prescripción. Entonces hay que abrirse a esa realidad, hay que abrirse a ese proceso. Nosotros estuvimos trabajando con la familia de Antonia Barra y pudimos darnos cuenta de todo lo que ahí ocurrió. Es cierto, creo que lo decía, no sé exactamente quién, ¿no? A propósito del tema de la inducción al suicidio, la señora María Ortiz creo que lo decía, no estoy 100% seguro. Es verdad que es un tema controvertido en el derecho comparado, es cierto. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar opiniones, a escuchar propuestas, a analizar alternativas. No es la primera vez que esto se discute en la sede de este Poder Legislativo, pero es evidente que es algo que sucede y que ocurre. No queremos cometer aberraciones jurídicas, pero también nos parece que el status quo es no hacerse cargo de que hay un juicio crítico respecto de nuestras instituciones persecutorias penales en esta materia. Y eso no solamente a propósito del caso Antonio, sino que muchos más. Cuando nos reunimos con el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, nos acompañaron otras víctimas que dan cuenta de otros procesos. En su oportunidad, yo le derivé por petición de varios vecinos y vecinas al Ministerio de Justicia varios casos, podría decir que son más de una decena, de casos de ciudadanos que han sido víctimas de estos delitos que se han sentido amparados en el público, en la Defensoría Penal Pública. Entonces, si uno ve que hay un problema, tiene que resolverlo. A lo mejor, desde el punto de vista de la técnica legislativa, las alternativas son distintas y estamos dispuestos a escucharlas y a considerarlas. Pero creo que tiene que haber un piso compartido. El piso compartido es que lo que tenemos hoy día es insuficiente para enfrentar esta realidad, que las víctimas no se sienten amparadas por el derecho, para decirlo genéricamente, ni por las instituciones que el derecho establece para esto, y por tanto yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Insisto, hubo varias observaciones específicas al tema de los jueces de garantía y quizás efectivamente podemos revisarlo. Yo más bien tiendo a creer que en materia de entrevistas videograbadas es razonable lo que estamos planteando. Es cierto que hay una colisión de derechos, lo había también cuando resolvimos la entrevista videograbada en el caso de menores de edad, y optamos por proteger un bien jurídico de una manera determinada, y eso es una decisión del legislador, y es bueno conocer su opinión respecto de lo que significa el sacrificio de un derecho o la prevalencia de un derecho por sobre el otro. También, no sé, lo que decía, creo que Francisco Geisel lo decía, ¿no? A propósito del tema del reparar con cero el mal causado, el daño causado. Claro, pero en la práctica, a veces por el solo hecho de depositarlo, decíamos en la exposición del proyecto, 500.000 pesos, ahí ocurre un atenuante por un hecho que probablemente si el agresor es una persona de posición socioeconómica, y esto lo hemos visto, que le permite hacer eso de manera rápida, se garantiza un beneficio procesal, un beneficio en el marco del proceso penal. Y no parece ser razonable que lo tenga, ¿no? Entonces, podemos discutirlo, pero lo que yo quisiera invitar, porque más entiendo que es importante poder contar en otras etapas de esta discusión, presidente, con la opinión tanto del Ministerio Público y de la Defensoría. Yo quiero más agradecer que don Jorge Aud nos ha acompañado toda la sesión, eso me parece bien importante, que pudiéramos contar con su opinión, que no significa deshacer las críticas que tienen, sino que nos ayuden a perfeccionar el proyecto.
para perfeccionar la forma en que el Estado auxilia, defiende y protege a las víctimas de delitos sexuales. De eso se trata. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. En primer lugar, estoy fuera de tiempo, por lo tanto voy a solicitar 5 minutos de prórroga. Son los últimos 5 minutos que solicito a la comisión. Quiero ofrecerle la palabra finalmente al señor fiscal Jorge Abbott para que pueda dar respuesta a las consultas que han hecho los parlamentarios y también a la señora Imai Ortiz. Les pido que por favor nos podamos ajustar a los 5 minutos que tenemos. Muchas gracias. Yo seré muy breve. Me encantaría que la comisión pudiera conocer el sistema de entrevista videograbada en el Ministerio Público y viera lo que eso significa en términos de dedicación personal, de dedicación de tiempo. Porque la verdad, cuando se mira desde lejos, estos proyectos aparecen bastante más sencillos de lo que realmente son. En consecuencia, creo, digamos, que podríamos invitar a personas que trabajan en esta materia en lugares donde está funcionando actualmente el sistema de video de entrevista video grabada. Así que en una próxima sesión de la comisión podríamos invitar a alguien para que nos dé cuenta cuán complejo resulta, cuánto tiempo y cuántos recursos se requieren para los efectos de establecer la entrevista de video grabada y extenderla ya a este tipo de delitos. Ahora, lo que dice en relación con la honorable diputada Maite Orsini, ya doña Imai Ortiz, que lleva 30 años, no sé si son 30, 25 años, ¡No! 20 años, perdón, Imai, ¿verdad? Trabajando en temas de mujer desde muy joven, ya creo que está en condiciones, ya, y además es la encargada, ¿no es cierto?, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Creo que es la persona más adecuada para dar respuesta a las inquietudes, ¿no es cierto?, ya de la honorable diputada Orsini. Gracias. Gracias, fiscal. Le ofrezco la palabra a la señora Imai Ortiz, finalmente. Sí, en realidad es del año 93 y puede ser que casi 30. Bueno, es entendible que cuando tal vez quise ajustarme los 10 minutos y hablé muy rápido. Indudablemente, cuando nosotros ponemos ciertas observaciones técnicas, es porque precisamente los fiscales, hombres y mujeres, lo que necesitan son realmente herramientas que permitan hacer una persecución eficaz. Y de ahí está, nuestra idea es poder perfeccionar efectivamente el proyecto y por eso hemos tenido una participación sumamente activa en todos los proyectos que hice en relación con la violencia hacia las mujeres. Así tuvimos una participación muy activa en el proyecto que estableció que los delitos sexuales eran imprescriptibles, también en el proyecto que está actualmente en el Senado, pero hemos participado desde que estuvo en la Cámara el que modifica el proyecto de violación y ahora también presentando propuestas de indicaciones donde para nosotros es esencial que se mantenga el proyecto como eje del núcleo de la violación, la falta de consentimiento. De la misma manera participamos activamente en el proyecto de femicidio para que se definiera como el hombre que mata a una mujer, porque si no, no era femicidio y sobre todo las razones de género por las que un hombre mata a una mujer. Indudablemente, si uno lo mira desde la persecución, alguien podría decir que aumenta la dificultad, pero nosotros nunca pusimos el acento en que era difícil de probar. Muy por el contrario, para nosotros es un desafío investigativo. Efectivamente, lograr probar esas razones de género y marcar que tiene que haber un cambio de paradigma respecto de los delitos que tienden a perseguir la violencia hacia las mujeres. Lo mismo respecto del proyecto de violación, poniendo el énfasis en la ausencia de consentimiento, donde muchos dicen, pero ¿cómo van a probar eso? Bueno, eso es un desafío, que lo aceptamos con entusiasmo y también con mucho trabajo. Y porque además lo hemos venido haciendo, porque si bien es cierto, aún hay muchos casos que no se resuelven, que son absoluciones sin necesidad de una modificación, por ejemplo, del artículo 2, del número 2 del artículo 361, hoy hemos logrado que la incapacidad para oponerse finalmente lograr condenas en determinados casos en que antes significaban absoluciones, a través de manuales de investigación para que los fiscales tengan a su mano cómo investigar estos delitos con una perspectiva de género. Por lo tanto, no es que pongamos dificultades, las dificultades más bien para nosotros son desafíos
de cómo lograr a través de una correcta investigación y litigación con perspectiva de género que estas situaciones no queden impunes y tenemos ciertas mejoras al respecto. Por ejemplo, hoy día tenemos muchas más calificaciones de homicidio frustrado en casos que antes se calificaban como lesiones graves, por ejemplo. Ahora, respecto de, nosotros no estamos en contra de que se aumente la prescripción, y por eso insisto que a lo mejor creo que pude haber hablado muy rápido. Lo que nosotros creemos es que a lo mejor es bueno esperar cómo queda con el proyecto de ley que modifica el tipo penal de violación y que necesariamente, porque de él incide la definición de los delitos de abuso sexual, cómo van a quedar en definitiva, porque a lo mejor no va a ser necesario, porque van a quedar con penas de crimen y por lo tanto van a prescribir necesariamente en 10 años. Y más bien tendíamos a eso. En la propuesta de tipificar en la inducción al suicidio, nosotros lo que hicimos también en nuestra minuta, que se les acabamos de enviar, es una modificación tendiente a facilitar precisamente el tipo penal y facilitar tanto la investigación como la prescripción. Pero indudablemente, al menos desde nuestra unidad y lo que queremos transmitir, además una unidad que cuenta con el respaldo del fiscal nacional, porque finalmente él fue quien creó que esta unidad que era de violencia intrafamiliar, el tránsito hacia una concepción de violencia de género, donde el acento no está en la familia, sino que en considerar que la violencia hacia las mujeres es una manifestación de la discriminación a nivel estructural que éstas sufren. Y por lo tanto, mirar con un ojo distinto los delitos que afectan a las mujeres en la medida en que son manifestaciones de esa discriminación y también de la forma en que se litiga. Y en eso estamos, es un desafío y por lo tanto nosotros estamos llanos a contribuir, como lo hemos hecho en los otros proyectos de ley, a mejorar la redacción, la técnica legislativa, de manera tal que se conviertan efectivamente en instrumentos que mejoren la persecución y absolutamente dispuesto a colaborar también en este proyecto. Eso. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Imay Ortiz, y al señor fiscal, también a la Defensoría Nacional que nos acompañó hoy día y también a la Policía de Investigaciones. A todos muchas gracias por asistir. Por supuesto que tomamos la invitación que nos ha hecho la PDI para visitar este espacio importante. Vamos a solicitar ahí al secretario que pueda hacer las coordinaciones necesarias con los parlamentarios que se interesen en participar y visitar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.